Hola, buenas compañeros de Acadef, bienvenidos a otra clase de Acadef Original. Hoy vamos a hablar de la presión en intermedias. Hay diferentes tipos de presión en el fútbol y hoy vamos a hablar de este tipo de presión que está muy de moda, que están utilizando mucho los equipos. Ha evolucionado desde presiones en un principio más al hombre, con marcas al hombre, también de presiones muy zonales, sobre todo con Arrigo Sacchi y esa evolución que hubo en el fútbol. Obviamente ha influido mucho la regla del fuera de juego, que cambió el paradigma y se permitió esa defensa más zonal, y poco a poco se va evolucionando cada vez más en función de lo que va ocurriendo en los equipos, sobre todo que marcan tendencia. Al final los que ganan, los que obtienen más resultados son los que van cambiando esas tendencias en el fútbol, y ahora mismo la presión en intermedias es una presión que está muy de moda y es la que hoy vamos a ver en profundidad. Vamos a ver también diferentes ejemplos de equipos que la utilizan, cómo la utilizan, y luego con nuestra pizarra de Acadef vamos a analizar diferentes situaciones y cómo nosotros podemos como entrenadores aplicar con nuestros equipos esta presión en intermedias. Lo primero que vamos a hacer es definirla y vamos a ver qué es esa defensa en intermedias. Podríamos hablar de que es un modelo de presión o un modelo de defensa que se basa en estar ubicado continuamente entre dos jugadores para, en función de dónde vaya el balón, de dónde pase el rival, poder actuar de una forma eficiente sobre uno o sobre otro jugador, normalmente dejando libres a los jugadores del lado contrario, del lado débil, porque hasta que el balón viaje allí nos dará tiempo a llegar, y siempre priorizando el tapar el centro, interviniendo sobre uno de esos dos jugadores en los que siempre podemos intervenir. Están entre los jugadores para, a partir de donde vaya el balón, poder decidir si voy a uno y si voy a otro, y en función de la decisión que toma el que defiende, el poseedor del balón, así se organizan también los jugadores cercanos, los jugadores alejados. Tenemos que provocar en el rival falsos hombres libres para luego aprovecharlo y robar en una situación favorable o de superioridad en la zona que a nosotros nos interese. Si yo estoy entre dos jugadores, puedo hacer creer al rival que tiene un falso hombre libre en una determinada zona, pero en el momento en el que viaja el balón, nosotros vamos a presionar a ese jugador y ya no sería hombre libre, sino que sería un jugador presionado, y podríamos obtener una situación de ventaja para robar el balón. En eso se basa esa defensa en intermedias. Ese concepto va a ser muy importante para hacer con éxito este tipo de defensas, que será el aprovechar el momento de desplazamiento del balón para ir a sprint, a esa presión, y poder robar el balón al rival. Aquí vemos una frase de Pep Guardiola, un extracto de Pep Guardiola, donde habla de esta defensa en intermedias. Vamos a ver en este vídeo algún ejemplo del Manchester City aplicando este tipo de presión. Vamos a ver esa frase de Guardiola, ese fragmento, y cómo él habla de esa defensa en intermedias, de estar ubicado entre dos jugadores para, a partir de ahí, poder presionar y poder tener un buen momento defensivo. Y es como dice Guardiola ahí: el momento defensivo, desde mi punto de vista, es estar entre los jugadores. No declarar nunca que yo estoy con él, siempre hay que estar entre las posiciones. Lo bueno es sentir que este jugador llega al central y al lateral. Esto es lo cojonudo. Lo cojonudo de este jugador es que puede llegar aquí y lo puede, si quiere, también llegar allí. Que el jugador que está atacando del equipo contrario no sepa dónde tiene a su defensor. Que de repente piense que no tiene defensor y de repente sí que tiene, porque este o aquel llegan a esa posición. Bueno, vemos esa frase de Pep Guardiola, cómo habla de esos conceptos que hemos introducido antes, de falsos hombres libres, de poder ubicarme entre dos jugadores para poder, en función del balón, llegar a uno y llegar a otro, y cómo él lo explica y cómo también lo aplica en sus equipos. Vamos a ver dos ejemplos de dos equipos que utilizan este tipo de presión. Uno va a ser este Manchester City de Pep Guardiola y otro va a ser el Eibar de José Luis Mendilibar, un equipo que es muy especialista en este tipo de presión. Esta época en la que el Eibar ha conseguido permanencias con un presupuesto muy bajo, gracias en gran parte a este tipo de presión alta, que era uno de los mejores equipos de la liga presionando arriba, y vamos a ver cómo ellos lo hacían, cómo lo hacían sus equipos, con varias imágenes, con varios pantallazos, donde vamos a ver un análisis de esa presión intermedias y esa presión alta. Ahí vemos otra frase de José Luis Mendilibar, donde dice: no puedo estar solo con mi rival, sino entre los dos para poder saltar a los dos y realizar la cobertura del jugador que nos salta. Vemos de nuevo cómo él habla de estar entre dos futbolistas, de esa defensa en intermedias. También hablaremos, cuando hablemos de la pizarra, de el Liverpool de Jürgen Klopp, cómo utiliza con el 4-3-3 esa defensa en intermedias, un equipo también muy interesante para ver cómo aplicar este concepto de la presión en intermedias. Ahí vemos, por ejemplo,
un ejemplo visual del Manchester City. Vemos cómo jugador con balón va a ir a ser presionado por ese extremo del Manchester City, y el delantero de ese lado está entre mediocentro y central, de tal forma que si juegan con mediocentro le da tiempo a hacer la ayuda, si juegan con central le da tiempo a presionar al balón. Mediocentro del Manchester City, en este caso creo que es Rodri, cerca del mediocentro del Liverpool, donde si juegan con él puede ir él a esa presión, pero si por lo que sea juegan en largo también puede ir a la ayuda a los centrales, a un media punta que haya ahí ubicado, o incluso ayudar al punta por si se la queda de cara. Vemos como el otro punta de ese 4-4-2 o el media punta también está entre dos jugadores, entre los dos medios rivales, de tal forma que si lleva el balón a cualquiera de ellos, él es capaz de, en la trayectoria del balón, ir y presionar a cualquiera de esos dos jugadores. Vemos otro ejemplo con la misma idea, ¿vale? Se ve muy claro cómo los dos puntas del Manchester City están entre central y mediocentro, siempre ubicado entre dos jugadores, como del lado contrario, lateral contrario alejado, está más solo, pero es que el extremo contrario del Manchester City puede llegar a lateral contrario y puede llegar a mediocentro contrario, siempre entre dos futbolistas para, en función de balón, poder ir a un lado o ir a otro. Ahora vemos en este caso a Eibar. Un salto que hace mucho el Eibar es que el extremo salta a central, salta a impar, olvidándose de su par, que sería ese lateral. Lo vemos en la parte derecha de la imagen, como creo que es Orellana, salta a impar y se queda entre central, mediocentro y lateral. Incluso el otro interior se queda entre cuatro jugadores para, a partir de ahí, poder ir a uno o poder ir a otro. Seguramente si juega con central, ya Orellana saltará a ese impar, todo el equipo se volcará sobre esa parte, y lateral del lado contrario, es decir, lateral donde está Orellana, lateral derecho, se quedará en intermedias de lateral, en este caso del Barça, y extremo. Se quedan esas intermedias para, en función de dónde vaya el balón, poder ir en uno o poder ir a otro. Vemos esas circunstancias en intermedias. También el mediapunta de Eibar, como está entre central y mediocentro, y vemos esas ubicaciones intermedias que son muy interesantes. También vemos a Cucurella preparado incluso para también saltar al impar al central derecho del Barcelona. Bueno, vemos ahí esos diferentes ejemplos, cómo continuamente tienen que decidir estar entre dos, priorizando siempre el espacio central, el espacio del medio, y priorizando siempre que el lado fuerte de balón esté más ocupado que el lado débil, que al final, hasta que llega el balón allí, nos dará tiempo a llegar. Vemos ahí otra imagen igual, parecida a la del Manchester City, con ese 4-4-2. Vemos abajo cómo puede saltar impar a ese central, cómo están ubicados esos mediocentros entre dos jugadores. Misma idea, extremo entre mediocentro y lateral, de tal forma que si juegan dentro me da tiempo a ayudar, y si juegan fuera me da tiempo a llegar, y el resto de jugadores a organizarse. Vamos a ver ahora con la pizarra, con nuestra pizarra de ACADEF, diferentes situaciones también que se pueden dar en esa defensa en intermedias, y, ¿por qué no?, una tarea para poder entrenar este tipo de situaciones, aunque yo os recomiendo que la mejor tarea para ello será un partido condicionado, donde como entrenadores vayamos corrigiendo los movimientos que nosotros queremos en nuestro equipo. Vamos allá. Vamos a ver con nuestra pizarra esos movimientos de presión intermedias, diferentes opciones. Vamos primero, a partir de ese 4-4-2, cómo podemos hacer esa presión intermedias. Por ejemplo, vemos cómo juegan con central. El delantero iría, que parte de situación intermedia entre mediocentro y central. A partir de ahí voy a presionar. 9 se queda intermedia entre central y medio. Mediocentro lejano podría quedarse en intermedia de mediocentro y punta para llegar a la ayuda, o incluso de extremo por dentro si se mete. Mediocentro de ese lado se queda en intermedia de medio y media punta, donde con un pase al medio me da tiempo a llegar y que estos jugadores cierren y se queden intermedia de nuevo, y donde con un juego directo, por ejemplo al punta, me daría tiempo a llegar también a la ayuda, ¿vale? Situación intermedia donde me dé tiempo a llegar a los dos, y extremo también en situación intermedia de poder llegar a ayudar dentro, o a presionar fuera si se diera el caso. A partir de ahí, por ejemplo, balón fuera, misma situación, y hemos visto también en los pantallazos esa acción. Punta en intermedia, entre dos jugadores, mediocentro de intermedia, de tal forma que si se juega aquí me da tiempo a llegar a los dos y hacer una superioridad defensiva de 2 contra 1. Si se juega aquí me daría tiempo a llegar a esa ayuda de nuevo, ¿ok? Si hay un juego directo también me daría tiempo a llegar y al punta a llegar, por si hay una segunda jugada, aparecer delante de ese jugador, de ese mediocentro, ¿vale? Y si, por ejemplo, hay un pase de fuera a fuera, que normalmente va a ser un acoso de espaldas, me da tiempo a ayudar para que esa dejada de cara esté defendida por parte de nuestros jugadores, siempre ubicados en intermedias.
Hay una situación que se puede dar mucho con este 4-4-2 en intermedias, que lo hace mucho el Eibar de Mendilibar, por eso le hemos puesto esos colores, y es que cuando hay un pase de central a central, normalmente ante pases horizontales muy largos, al jugador contrario le va a dar tiempo a ir, porque está colocado en la intermedia de central y lateral, le da tiempo a ir. En este caso, lateral de ese lado se va a colocar en la intermedia de lateral y extremo, central del otro lado bascula toda la línea defensiva, central se va a colocar en intermedia de extremo y punta, ¿vale? Referenciando ahí, teniendo ese ojo. Lado contrario lo dejamos bastante libre, punta, bascula, incluso podría estar en intermedia de portero y central por si juegan con portero, y a partir de ahí cierra todo el equipo, extremo cierra mucho, cerramos mucho, y de nuevo, medio centro entre dos jugadores, punta contrario o punta del medio entre dos jugadores y extremo entre dos jugadores. A partir de ahí intentar hacer una buena presión sobre el poseedor de balón para que no tenga mucho tiempo y espacio para poder encontrar este tipo de situaciones al lado contrario. Si por ejemplo ellos entienden que el hombre libre es ese lateral por ese salto a impar y juegan un tercer hombre, habría que saltar e ir con todo el equipo allí a la presión, y como está en intermedia el lateral le da tiempo a llegar o aquí, o incluso si juegan un balón en este caso al extremo, puede ir el central porque está en intermedia, y aquí puedo o bien hacer un 2 contra 1, o si bien lo prefiero porque muchas veces no llego a esa acción, si hago ese repliegue vertical, tengo que hacer una permuta y me meto en la línea defensiva. Bueno, hemos visto diferentes opciones con 4-4-2, con esa presión en intermedias. Habría infinitas, habría muchos más matices que podríamos poner, pero bueno, en función de los jugadores que tengáis, darle vueltas a si hacemos un tipo de presión o si hacemos otro. Ahora vamos a ver otro ejemplo de presión en intermedias, pero ahora con un sistema del 4-3-3. Vamos a verlo. Vamos a ver ahora estas opciones en intermedias con el 4-3-3, simulando un poco lo que hace muchas veces el Liverpool de Jürgen Klopp, y es que él lo que manda en la mayoría de veces es que sus extremos, en este caso Salah y Mané, esos jugadores tan determinantes que tiene, son los que aprietan, partiendo de intermedia central-lateral, aprietan a central cuando recibe, tapando línea de pase por fuera. A partir de ahí se sucede esa presión en intermedias, donde extremo del lado contrario se pone en intermedia de central, incluso jugador interior y jugador de banda, obligando a que si meten este balón por arriba le va a dar tiempo a llegar y le va a dar tiempo a llegar, ¿vale? Ok, situación de intermedia. El mediocentro, que defiende muchas veces como media punta, al igual que también ataca en esa posición, que sería Firmino normalmente, se coloca en esa ubicación intermedia entre los futbolistas del medio del rival. Interiores, en situaciones intermedias vemos como hasta entre 3 jugadores en función del rival, ¿vale? O hasta entre 2 jugadores, y a partir de ahí viene la decisión en función de dónde juega el rival. Si juegan con el medio centro, daría tiempo por ejemplo al punta a llegar, incluso a un acoso de espaldas del interior. Si juegan fuera, el interior es el que iría, y a partir de ahí el equipo se vuelca sobre ese lado e intentar que no giren el lado contrario, del lado débil, van todos allá a presionar y entienden que ya no puede girar el rival, no puede girarles de lado, ¿ok? Pero siempre partiendo de esa situación en intermedias que hablábamos antes. Si por ejemplo hay un juego directo a ese jugador interior, lo mismo, va a haber una situación donde todo el equipo bascule y vayan a esa presión, pero partiendo de esa situación entre dos jugadores, para a partir de ahí decantarse por un lado o decantarse por otro lado. ¿Qué consigue además con esto? Que no solo tenemos que fijarnos en el momento defensivo, en ese momento de perder el balón, o sea, en este caso de robar el balón, sino de qué vamos a hacer cuando la recuperemos, y si en este caso tengo a Salah y a Mané con sus centrales, cuando recupere, si encuentro un pase vertical, voy a tener un 1 contra 1 con Salah o con Mané contra los centrales del otro equipo, situación que va a ser muy favorable para nosotros. Esa sería otra ventaja de la intermedia, que si marcamos más al hombre, cuando recupero balón ya tengo a mis jugadores marcados, porque al final están emparejados con los suyos. En cambio, si presionamos en intermedias, cuando recupero puedo encontrar a un jugador mío libre porque estará entre dos jugadores y seguramente tenga tiempo y espacio para poder girar y poder avanzar. A partir de ahí sería ver las combinaciones que nosotros quisiéramos, ¿vale? Si por ejemplo queremos, y eso a veces también lo hace el Liverpool, que el que salga fuera sea el lateral más que el interior, podría darse también esta situación de que el lateral vaya, de que el interior coja el espacio interior, central basculara, todo el equipo basculara, y a partir de ahí igual, intentar evitar el cambio de orientación y que el balón acabe en ese lado fuerte del balón y que no nos encuentre en el lado débil, que es donde tendrán
supuestamente los hombres libres. Así que bueno, esas han sido algunas combinaciones de esa presión en intermedias del Liverpool de Jürgen Klopp. Obviamente meterá más combinaciones en función del sistema contrario al que tenga que contrarrestar, pero creo que como base nos ha servido para entender la presión en intermedias, que creo que es muy interesante que apliques con tu equipo. Fíjate continuamente en que estén entre los jugadores, que aprovechen el movimiento del vuelo del balón, que aprovechen el ir al lado fuerte y que no se encuentre del lado débil, cerrar mucho del lado contrario basculando excesivamente. Esas serían un poco las ideas principales que tiene que aplicar tu equipo si quieres presionar en intermedias. Si también sabes algún equipo que presione muy bien en zonas intermedias, ponlo en los comentarios y podemos generar un buen debate a partir de esos mejores entrenadores o mejores equipos que realizan este tipo de presión. Espero que os haya gustado el vídeo de Acadef Original de hoy y os veo en más vídeos de Acadef Original.